Muy buenos días a todos, mi nombre es Edgar Gelú, soy Country Manager de AWS en Colombia. Estoy muy feliz de estar en este evento de Clouster, donde hoy vamos a compartirles el futuro de la computación en la nube. Quiero empezar recordándoles un poco la misión de Amazon. Nuestra misión, ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. Y uno de los pilares que quiero compartir con ustedes hoy es lo que nosotros llamamos el Flying Wheel, o en español, el círculo virtuoso. Esto empezó y la leyenda urbana dice que Jeff Bezos dibujó este círculo virtuoso cuando estaba pensando en la creación de Amazon.com, donde decía, bueno, si nos enfocamos en la experiencia al cliente, eso automáticamente va a traer mucho tráfico a nuestro portal, eso cada vez va a traer que más empresas quieran vender nuestro portal y esto va a traer a su vez más selección, todo esto retroalimentándose en la experiencia del cliente. Ese crecimiento exponencial que tuvo Amazon basado en este círculo virtuoso nos hizo ir ganando eficiencia, costos de escala, economías de escala, reduciendo esto los precios de lo que realmente podíamos proponer para los clientes. Este es un principio muy importante que quiero compartir con ustedes hoy, porque toda la lógica de nuestro negocio, no solamente en Amazon.com, sino también en Amazon Web Services y en general en todos los negocios de Amazon, se basa un poquito en este modelo que me parece importante describir y compartir con ustedes hoy. Bien, ¿cuál va a ser un poco la tendencia de lo que estamos viendo en la evolución de la computación en la nube estos años? Ya estamos en el futuro en realidad. Se preveía que para el 2021, 73% de los workloads que estaban en nube iban a estar en nube pública y ya lo estamos viviendo. Y 75% de los workloads que están en cloud son de software como servicio. Todas estas tendencias ya las estamos viviendo y es parte de lo que vamos a tratar a lo largo de la conversación y que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Veamos un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar un poquito de servicios administrados, de microservicios, de computación cuántica, de experiencia al cliente que ha ido mutando justamente en nuevas interacciones con los clientes y realmente cómo la inteligencia artificial está dominando en todos los entornos de las aplicaciones y cómo esa inteligencia es omnipresente en todas estas nuevas aplicaciones. Para esto quiero invitar a alguien muy especial que me va a acompañar hoy a lo largo de esta presentación para también ayudarles a ustedes a entender cómo esto puede impactar sus negocios. Entonces permítanme invitar a Ricardo González, para CTO de Clouster, que me va a ayudar justamente en este diálogo que queremos tener con ustedes para ayudarles a entender cómo esta evolución de la computación en la nube puede impactar sus negocios. Hola Edgar, buenos días. Encantado de acompañarte el día de hoy con esta maravillosa audiencia. Gracias Ricardo, bueno y feliz de estar aquí contigo. La idea de Ricardo es un poco plantearte la agenda. El objetivo de esto es que tú me ayudes a explicarle a nuestra audiencia un poco esos casos de uso de lo que vamos a presentar hoy. Entonces, ¿qué vamos a presentar hoy? Vamos a ver cómo esa tendencia de la evolución de la computación en la nube ha pasado de hacerlo todo uno mismo a servicios administrados, cómo vamos también a mostrar la evolución de esas arquitecturas de monolitos a microservicios. Vamos a hablar de computación cuántica. Ricardo, jamás me imaginé que en una charla yo iba a presentar algo de computación cuántica. Vamos a hablar de Customer Experience, cómo eso está evolucionando en modelos frictionless self-service y evidentemente no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con los datos, con la inteligencia artificial, con Machine Learning y cómo eso está hoy en día intrínseco en todas las aplicaciones. ¿Cómo te parece la agenda, Ricardo? Súper interesante y definitivamente nos muestra hacia dónde vamos. Perfecto, entonces empecemos con lo primero, y es los servicios administrados. Y uno de los temas de los paradigmas que más se usaban en el pasado era que las áreas de tecnología les tocaba hacer absolutamente todo para poder desplegar servicios en una organización. Les tocaba ocuparse del backup, del disaster recovery, del ruteo, bueno, una cantidad de tareas que ustedes están viendo en la pantalla. Aquí tengo el ejemplo, por ejemplo, de una base de datos donde todas esas tareas que ustedes están viendo las tenía que hacer un área de tecnología. Y si pensamos en un servicio administrado, pues todas esas tareas que no agregan realmente valor, la idea es que las haga Amazon Web Services
y que realmente las personas puedan dedicarse, las personas de TI puedan dedicarse exclusivamente a lo que agrega valor. Entonces quería preguntarte, Ricardo, ¿qué piensas tú de los servicios administrados? ¿Por qué las organizaciones hoy en día deberían estar cada vez más volcadas hacia servicios administrados de AWS? No, pues definitivamente los servicios administrados son el fin ideal. Hacia allá deberíamos llegar como organización tomando la tecnología de la nube. Claramente parte del costo que tiene la operación de TI es muy alto cuando no utilizamos los servicios administrados. Y si nos podemos enfocar más en el foco de nuestro negocio, en el objetivo esencial, el desarrollar los elementos que nos hacen diferentes como organización, podemos mejorar nuestro efecto en nuestros clientes. Ejemplos particulares, los contenedores. Las tecnologías de contenedor me permiten no enredarme tanto en los detalles de la infraestructura, sino enfocarme en cómo empaqueto y despliego mi aplicación. O los servicios serverless, Lambda, Fargate, Elastic Beanstalk. Hay múltiples servicios que me quitan toda esa carga operativa de networking o sistemas operativos, parches, etcétera, y me facilitan la vida. Ese es el objetivo final con la nube. Bueno, uno de los temas que decían los CIOs en una encuesta muy importante, decían que hoy en día 80% del trabajo de los desarrolladores está orientado justamente al mantenimiento de esa operación y solamente 20% del tiempo se dedica a realmente agregar valor y dedicarse a tareas de innovación. Y yo creo que ese es un mensaje muy contundente de por qué usar servicios administrados. Yo les diría que los servicios administrados hay que tomarlos como paz mental de que las cosas van a funcionar detrás y ustedes como equipo de tecnología solo se tienen que preocupar de las tareas que agregan valor. ¿Qué beneficios les va a dar un servicio administrado? Ubicuidad, bajar el TCO, escalabilidad, high performance, seguridad, todo ese tipo por diseño, todas esas cosas intrínsecamente por diseño van a estar en los servicios administrados. Bien, hay otro tópico que me parece importante tocar y es el tema de las bases de datos. Tú como yo, Ricardo, estudiamos en una época donde solo nos hablaban de un tipo de base de datos, que era la base de datos relacional. Una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a Amazon Web Services fue ver que había más de 10 tipos diferentes de bases de datos. Cuéntanos un poquito la experiencia que han tenido en Clouster ustedes usando distintas bases de datos ya de propósito específico, que no sean solamente las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales de alguna manera se diseñaron hace mucho tiempo y para algún tipo de uso, y con esta evolución tecnológica han aparecido nuevas necesidades y evidentemente una respuesta a esas nuevas necesidades. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en Clouster con esto? Edgar, ese punto que tocas es súper tangible en muchas organizaciones. El ejemplo de las bases de datos relacionales es como el martillo para colocar un tornillo. No es la herramienta que siempre funciona. Entonces, hay diferentes casos de uso. Hace muchos años, ya a inicios de los 2000, las bases de datos relacionales evidenciaron sus limitaciones de capacidad en algún punto. Ya las cargas no eran 100 usuarios, 1000 usuarios, 5000 usuarios, sino millones de usuarios concurrentes. Y ese modelo, pues básicamente no funcionaba. Surgieron tecnologías como NoSQL, como Graphos, como llave valor, y que hoy en la nube tenemos productos especializados que dan esa funcionalidad. En vez de tener una base de datos para hacer todo, usemos la base de datos para cada propósito y logramos un performance más efectivo, una simplicidad en las aplicaciones y pues al final el beneficio es mucho más alto. Háblanos un poco, a ver, a mí se me ocurre hablar de tres tipos de bases de datos que le va a hacer mucha resonancia a nuestra audiencia. La primera es todo lo que tiene que ver con NoSQL, datos no estructurados, que eso viene de las redes sociales, audios, videos, es un primer caso de uso. Otro caso de uso puede ser las series de tiempo, otro caso de uso puede ser todas las necesidades de conexión social en grafos que tenemos hoy en día con las aplicaciones que tienen conexión social. Hoy en día eso tiene respuesta en Amazon Web Services. ¿Qué has visto tú alrededor de eso?
Sí, de hecho, por ejemplo, imagínate los volúmenes de datos que consumen aplicaciones como IoT, cargas de trabajo de IoT. Cientos, miles, millones de dispositivos capturando datos cada segundo, cada minuto, que necesitamos analizarlos, procesarlos, consultarlos de manera masiva. Una base de datos relacional no nos va a funcionar, ni siquiera una base de datos NoSQL. Una base de datos de series de tiempo funciona muy bien, que me permite segmentar esos datos, organizarlos, procesarlos de la manera que le puedo sacar el mayor valor. Lo mencionas también, los grafos. ¿Cómo consulto un grafo en una base de datos relacional? Eso es súper enredado, o sea, habían diseños súper complejos para poder lograrlo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, Neptune nos provee esa funcionalidad out of the box. Consultamos pensando en grafos, buscando, recorriendo los grafos, las relaciones de los diferentes nodos y simplificamos toda la lógica que tenemos que implementar en nuestra solución. Bueno, existen varias formas también de llegar a la nube. Digamos que la más usual es la famosa migración lift and shift, que es coger las cargas de trabajo que están on-premise, llevarlas sin ningún tipo de cambio a la nube. Pero ese es el camino tal vez que la gente tiene en la cabeza porque es el paradigma más antiguo, pero hoy en día hay formas mucho más interesantes de ir a la nube. Está, por ejemplo, la modernización tecnológica, que es hacer un replatform, un refactoring, o incluso hay empresas que les toca pensar en retirar deuda técnica y empezar a mezclar lo que ya tienen funcionando con software as a service para ver cómo agregan funcionalidades más interesantes. Me gustaría saber, Ricardo, desde el punto de vista de ustedes, cómo ha sido esa ayuda a los clientes de Clouster en ese Journey to Cloud, viendo justamente esos tres caminos que son los que realmente a veces confunden a los clientes, no saben qué decisión tomar. ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo lo han manejado? Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia en Clouster. Excelente pregunta, Edgar. Definitivamente el espectro es supremamente amplio. Hay organizaciones que son pequeñas y tienen una o dos cargas de trabajo importantes que quieren llevar a la nube y en ese proceso, pues, por ejemplo, abordan mucho más, de manera más cercana, los procesos de modernización. Empiezan a explorar más tecnologías con las que puedan reemplazar sus bases de datos on-premise, reemplazar sus modelos de runtime por tecnologías más serverless y administradas, pero también están las organizaciones en las que tenemos volúmenes muy grandes de cargas de trabajo, o sea, ERP, CRM, nómina, procesos transaccionales de negocio, etc. Y en estas organizaciones hay un proceso que como tal, la migración lleva una combinación de muchas estrategias. En algunos espacios, algunas cargas van con lift and shift y ya estando en la nube podemos empezar a hacer optimizaciones, empezar a optimizar no solo la forma de ejecutarlo, sino los recursos que utilizan. Esa es una de las características grandiosas de la nube, que vamos a poder tener el right sizing, el tamaño adecuado de los recursos para ejecutar nuestras cargas de trabajo. Entonces es una combinación y es un espectro muy amplio. En general uno podría decir que cada caso puede aprovechar una mezcla de estrategias particular. Bueno, pero definitivamente ahí usar temas como plataforma como servicio se vuelve muy, muy interesante, cosas administradas como veníamos hablando. Y hay una capa final que les quiero contar a todos ustedes, que es la capa de SaaS. Y en eso un gran diferencial que tiene AWS con otros actores en la nube es su marketplace, donde tenemos más de 1,400 ISVs ofreciendo soluciones de software. Realmente aquí es donde quiero encadenar con lo que les hablaba al principio de ese círculo virtuoso. Es un poco la misma lógica de Amazon.com. En Amazon.com, cuando ustedes compran productos, 60% de esos productos no son de Amazon. Amazon simplemente ofrece esa disponibilidad de servicios para que ustedes escojan el que más les conviene. La filosofía del Amazon Web Service es más o menos la misma. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que ustedes puedan escoger la tecnología que más se adapta a sus necesidades, ya sea porque son servicios intrínsecos de AWS o que son servicios de aliados nuestros que han construido productos específicos y que han puesto a disposición de ustedes en el marketplace. Y realmente, Ricardo, comprar en el marketplace es una cosa increíble. Clientes que ya adoptaron la nube y necesitan un software, en 2 clics ya pueden comprar software. Cuéntanos ustedes qué
¿qué herramientas del Marketplace le han propuesto a sus clientes y cómo ha sido esa interacción con el Marketplace que para mí es de las diferencias más importantes que tiene AWS en el mercado de la nube? Totalmente, Edgar. Y efectivamente, entre las soluciones que comúnmente utilizamos, hay muchos servicios de fabricantes específicos de networking, de appliances de networking, con los cuales nuestros clientes tienen una familiaridad mayor. Vienen trabajando con ellos, tienen un equipo entrenado para gestionarlo, para operarlo. Entonces, ese proceso les reduce esa fricción para adoptar dichas tecnologías. O, por ejemplo, muchas aplicaciones ya empaquetadas como CRMs, ticketing services, incluso aplicaciones muy de end user, ya están listas para desplegar y nuestros clientes son muy ávidos de aprovechar dichas soluciones para integrarlas en su ecosistema. Bueno, buenísimo. Bueno, pasemos al área de microservicios. Y voy a empezar con una imagen que para mí cuando la vi también cuando entré a Amazon me pareció súper impactante. Vean esta imagen que están viendo ahí. Eso que ustedes están viendo en pantalla es Amazon.com, una arquitectura completamente desacoplada. ¿Qué es cada una de esas cajitas? A mí me gusta llamarlas primitivas, microservicios evidentemente, están conectadas por APIs entre sí, detrás de cada una de esas cajitas hay un equipo que diseña, programa y opera, pero es justamente esa arquitectura completamente desacoplada, lo que si ustedes ven permite 194 millones de despliegue al año en Amazon.com. Eso es lo que traen los microservicios, una estrategia completamente desacoplada. Ricardo, yo sé que tú eres fan de esto y quiero que nos hables un poquito de por qué las empresas deberían orientarse. Justamente, ya hablamos de serverless, pero ¿cómo es que las empresas deberían orientar a usar serverless, a usar productos serverless en arquitecturas de microservicios y cuáles son los beneficios que tendrían las empresas en tu opinión? Porque a mí me parece que ahí es donde el impacto empieza a ser cada vez mayor en la adopción de nube. Totalmente de acuerdo. Y es que los microservicios van hacia el concepto de divide y vencerás. El problema, cuando es muy grande, obviamente es más difícil de abordar, es más difícil de resolver. Si tú tienes muchos problemas mucho más pequeños, más sencillos, pues tienes una estrategia más cómoda para abordarlos. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo desconecto una funcionalidad de la otra, la aíslo de tal manera que al hacer actualizaciones, pues lo que yo modifico en uno es transparente para los otros cientos de microservicios que voy a tener? Y muchas veces los equipos confunden microservicios con containerización, porque la containerización es un mecanismo de despliegue, no de diseño. ¿Sí? Los diseños de microservicios pueden aprovechar múltiples tecnologías para hacerlo, y como lo mencionaste, la tecnología serverless para mí es hacia donde debe ir, es por la simplicidad de operación. En vez de tener máquinas, gestionar capacidades, estar armando estructuras de despliegue muy complejas, los servicios administrados como Lambda, serverless como Fargate, bases de datos como Dynamo, simplifican la manera en que yo puedo diseñar y desplegar todo un paquete de manera supremamente rápida, integrando toda esta filosofía, la cultura de DevOps, que para mí es un elemento fundamental en el aprovechamiento de la nube. Hablas de elementos culturales. Yo creo que cuando hablamos de agilismo y cuando hablamos en general de la adopción de la nube, hay que tener en cuenta que esto no es solamente un cambio tecnológico, es esencialmente un cambio cultural, porque justamente para poder aprovechar todas las ventajas de la nube, esto requiere que detrás haya un cambio cultural en cómo organizamos equipos, que los equipos sean pequeños. ¿Para qué? Para sacarle justamente el beneficio a lo que estamos mostrando, agilidad, performance, costo, seguridad, para que el agilismo se vea reflejado realmente en el impacto al negocio, en la capacidad de entregar valor, y eso requiere pues evidentemente unos cambios culturales muy importantes. ¿Cómo has visto tú ese cambio también en el TCO? Porque vemos que muchas organizaciones tradicionales, el tema de la operación desvinculado al tema del desarrollo sigue siendo un problema. Hablamos de grandes organizaciones donde sigue habiendo un área de desarrollo, un área de operaciones. Cuando tú que eres gran fan del DevOps,
empezó a aparecer justamente esta tendencia y empezamos a ver que los equipos se ocupaban de ambos mundos. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso, también cómo ponerlo en marcha en una organización que no está acostumbrado a eso. Sí, de acuerdo, eso requiere de varios factores y en Cloudster, pues siempre que trabajamos con un nuevo cliente buscamos esas oportunidades para poder llevar esos principios, no solo en productos y tecnología, sino los principios y la cultura de DevOps. Al final DevOps lo que busca es agilizar la cadencia de entrega al software, que desde el momento en que tengo la idea de una solución al momento en que la pueda entregar y desplegar o un cambio en una solución existente, ese ciclo sea lo más corto posible, con la menor cantidad de barreras. ¿Y qué significa esto en el impacto del costo total de mi operación? Que cuando yo utilizo tecnologías serverless, servicios administrados, básicamente voy a tener menos tiempo de mis equipos dedicados en esas tareas y más foco en el desarrollo. Entonces, como vemos en esta gráfica que nos presenta Edgar, el esfuerzo de desarrollo se desplaza un poco más. El esfuerzo se desplaza más es al desarrollo y no tanto a las operaciones, porque el proceso de operación y despliegue es algo que se automatiza en buena parte. Entonces, la operación solo tiene elementos de impacto, es si acaso en excepciones e incidentes, pero que no son la cotidianidad. En el escenario tradicional, la cotidianidad es demasiado exigente, entonces es más gente, más herramientas, más tecnología para operar las mismas capacidades. Sí, eso creo que es muy importante y es un elemento cultural que a veces a las organizaciones les cuesta y tal vez el gran consejo que queríamos darle a las organizaciones hoy y a todos los clientes que están viendo esta charla es eso, no minimizar el aspecto cultural porque es uno de los elementos más importantes en una transformación de este estilo. Bueno, mi parte favorita, y voy a ser rápido porque evidentemente van a ver, esto no es futuro inmediato, ya está pasando, pero no es futuro inmediato de pronto para ustedes, pero es importante mencionarlo. Es cómo vamos a cambiar del cómputo, del paradigma del cómputo tradicional a la computación cuántica, que realmente me emociona mucho decirlo porque jamás pensé estar en un escenario así contándolo. ¿Qué es la computación cuántica? Pues básicamente es usar ciertas características de las partículas elementales donde realmente en esas partículas hay comportamientos que no son binarios, no son comportamientos de 0 y 1, sino que hay múltiples estados. Y resulta que los científicos, los físicos cuánticos descubrieron que esos múltiples estados dentro de las partículas elementales podían servir para hacer cómputo. Pero para hacer cómputo tal vez no 10 veces más rápido que el cómputo tradicional, sino cientos o miles de veces más rápido que el cómputo tradicional. Evidentemente detrás de eso, poner en marcha la computación cuántica, hay una sofisticación increíble, no los voy a aburrir con eso hoy porque detrás hay unos conceptos científicos bien avanzados, pero sí les quiero decir que hoy en día AWS ya tiene instancias cuánticas que ustedes pueden consumir y algunos procesos son importantes decirlos, algunos procesos que requieren gran capacidad de cómputo serían candidatos a que ustedes que están en ese proceso de innovar y de hacer cosas de una manera un poco distintas, evalúen si la computación cuántica no puede ser un camino. Déjenme contarles algunos. Por ejemplo, ese proceso de consolidar las cuentas en un banco que requiere high performance computing para realmente poder hacer esa consolidación en pocos minutos. Ese es un candidato importantísimo a usar la computación cuántica. Lo mismo en petróleos, toda la industria de petróleos, que es muy importante en Colombia, que requiere gran procesamiento de toda la información geofísica, de imágenes satelitales, de información geológica. Poder compilar y trabajar con esa información requiere grandes capacidades de cómputo. Ese es también candidato a usar la computación cuántica. La secuenciación del genoma, la investigación en vacunas, que está muy de boga en este momento, por obvias razones, puede ser candidato a usar la computación cuántica. Quería ponerles esto sobre la mesa a todos ustedes porque realmente esa transición del cómputo tradicional a la computación cuántica se va a dar más rápido de lo que creemos. Esto, como ustedes saben, estas tecnologías todas se aceleran y realmente lo vamos a vivir
Entonces, pues AWS puede ser un gran aliado para ustedes para que empiecen a experimentar con esto. Bien, vamos al cuarto punto y es la experiencia del cliente. Y déjenme empezar con esta historia de Amazon Go. Aquellos de ustedes que no conozcan Amazon Go, déjenme resumírselos en 2 palabritas. Amazon Go es una tienda donde uno entra, toma los productos de los estantes, no tiene que pasar por ninguna caja. Básicamente esas tiendas están equipadas con toda la tecnología de AWS. Esas tecnologías de sensores, de IoT, de cámaras, detectan qué productos tomé y básicamente lo carga la aplicación de Amazon en el celular. Si uno devuelve el producto también lo detecta, carga la aplicación, hace el cobro en la aplicación. Es lo que llamamos una experiencia totalmente sin fricción. Y eso evidentemente está cambiando la interacción que tenemos con los clientes. Ricardo, ¿tú has tenido la oportunidad o has visto los videos de Amazon Go? ¿Cómo te parece eso? No, sí. De hecho sí he tenido la oportunidad de claro, cuando hemos ido, claro. Exactamente. Pero definitivamente es una experiencia completamente diferente que tradicionalmente no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y hoy en día, con esta situación de pandemia, muchas organizaciones, por ejemplo, han llevado a este trabajo remoto a sus casas y a mantener una experiencia de usuario un poco limitada, ¿no? Limitada con tecnologías como las que provee Amazon y que implementa en escenarios como el de Amazon Go. Podemos llegar a tener soluciones con experiencias mucho más sencillas, simples, transparentes, sin intervención humana. Eso creo que es la clave. Sí, y déjenme complementar esto con un nuevo anuncio que hicimos hace poco, que es el lanzamiento de Amazon Connect en Colombia. ¿Qué es Amazon Connect? Pues Amazon Connect es la solución que usábamos dentro de Amazon para hacer servicio al cliente, la solución de call center omnicanal en la nube, la que usó Amazon por muchos años. Vimos que era tan poderosa para Amazon que dijimos esto tenemos que dárselo a nuestros clientes. Y es una solución donde básicamente se rutea los requisitos de los clientes, tiene inteligencia artificial, se graban las llamadas, hay análisis de sentimiento. Cuando digo se rutea, también se rutea en función de la dificultad de la llamada. En fin, es una solución que está cambiando la forma en que podemos darle la atención al cliente. Amazon Connect es de esos productos que viene a revolucionar toda la experiencia de usuario, toda esta industria de banca, de retail, de BPOs que hay en Colombia, que tiene una alta transaccionalidad con clientes que están llamando con PQRs, con solicitudes. Realmente Amazon Connect lo que busca es dar la mejor atención, grabar las llamadas, poner en marcha chatbots para que la mayoría de solicitudes se hagan de forma automática, permitirle a las organizaciones reducir justamente la carga de trabajo ligada a todas esas llamadas y ofrecerle al cliente una experiencia mucho mejor. Eso es lo que queremos poner en práctica con Amazon Connect, que al igual que Amazon Go es un compendio de todas las tecnologías de Amazon en una solución, donde están las tecnologías de inteligencia artificial, para analizar sentimiento, donde está el ruteo automático en función de lo que el cliente quiere. Y bueno, hoy en día podemos anunciar que ya se lanzó en Colombia con números locales y todo eso. Y hay un tercer ejemplo que me gustaría dar, porque tú hablaste algo bien interesante, Ricardo, y es la pandemia y el trabajo remoto. Y hoy en día Amazon tiene unas soluciones de computación orientadas al usuario final muy interesantes, como es Workspace o AppStream. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ver cómo un ambiente SAP se hacía el streaming de la aplicación y mejoraba la experiencia de usuario. O pudimos ver cómo un cliente nuestro en la banca implementó 1000 escritorios remotos y cómo la gente tenía una experiencia en su casa, pero con entornos seguros, donde no podía descargar la información, todo ese tipo de cosas. Yo sé que Clouster ha hecho varias implementaciones de escritorios remotos. Cuéntame un poco de eso, porque creo que a esta audiencia le interesa saber cómo implementar eso en sus propias organizaciones. Sí, Edgar, gracias. Y efectivamente hemos tenido la oportunidad de ayudar a nuestros clientes en estas implementaciones de soluciones de computación de usuario final, cubriendo escenarios de streaming de aplicaciones que, por ejemplo, como lo mencionaste,
busca optimizar el uso de recursos. En vez de tener una cantidad de recursos inoficiosos, prendidos, disponibles todo el tiempo, siendo que no se están utilizando, podemos utilizar tecnologías como la de Upstream, que básicamente me permite poner en un browser o un cliente especializado una aplicación que yo vería en mi escritorio normal. Y de esa manera yo puedo también garantizar el entorno en el que ejecuta y consumir recursos solo basado en la necesidad que tengo de usuarios concurrentes en algún momento. Lo mismo los workspaces. Los workspaces ya no es solo la aplicación, una sola aplicación, sino es todo un escritorio con sistemas operativos Windows o Linux, en los cuales yo puedo desplegar todo mi entorno de productividad de mis usuarios. Tenemos clientes, por ejemplo, en el sector salud que progresivamente van ampliando su huella geográfica y requieren desplegar nuevas sedes. Y básicamente nos dicen, bueno, Cloudster, necesitamos desplegar una nueva sede en X lugar, vamos a tener 30 usuarios desplegados allí, está programado para el fin de semana. Listo, eso lo programamos, es un clic para desplegar toda una nueva sede y así progresivamente han venido creciendo en toda la geografía colombiana. Este entorno garantizando pues la seguridad, todo el tema de cumplimiento, porque es tu entorno completo de trabajo, donde puedes tener todas las políticas que controlen la ejecución de tus aplicaciones. Entonces, provee una solución realmente efectiva para muchos escenarios de diferentes organizaciones. Les voy a contar una infidencia a todos, y es que hace unos años yo me planteé como reto decir, bueno, ¿cómo hacemos para construir una solución justamente para los call centers? Eso fue hace unos 5 años, yo todavía no estaba en Amazon y era como, ¿cómo construimos una solución para los call centers de manera que la gente no tenga que estar en un mismo lugar? Porque uno de los paradigmas de los call centers es, la gente tiene que estar en un mismo lugar para poder controlar todo. Y yo trataba de pensar, trataba de ver cómo usar esas aplicaciones de videollamada, y pues cuando conocí Connect, cuando conocí los Upstream, Workspaces, todo eso, dije, esto realmente puede armar una solución para un call center, pero una solución completamente distribuida. Yo puedo tener el talento regado por el país, por el mundo, y que la gente se conecte sin problema cuando le toca conectarse, y de alguna manera también podemos fraccionar el trabajo de las personas a cuando están disponibles, y realmente puede ser una revolución para la forma en que operan los call centers, y es que las personas que interactúan con ellos pueden interactuar de una manera nunca antes vista. Entonces yo creo que esa combinación, Amazon Connect con herramientas de usuario final tipo Workspaces, tipo Upstream, realmente es un tema que puede revolucionar la forma en cómo organizamos a los equipos que hacen esa atención remota. Bien, creo que es algo que ustedes también han vivido, y es cómo los canales digitales se han vuelto fundamentales hoy en día. Y yo creo que no hay ningún líder de negocio que no nos está hablando hoy en día de, bueno, chévere migrar a la nube, pero la migración a la nube tiene un enfoque, en muchos casos es el backend lo que se migra y todo eso, y tiene un enfoque interesantísimo, pero yo creo que lo más visible para el cliente de nuestros clientes es cambiar los canales digitales, las aplicaciones, cambiar la forma en que interactuamos, cómo el uso de analítica puede cambiar también eso, cómo le enviamos mensajes, cómo le personalizamos esos mensajes. Cuéntanos un poco ustedes en ese mundo de canales digitales, de realmente transformar la forma en que sus clientes se conectan con sus propios clientes, ha ido evolucionando en esta transformación digital que están viendo la mayoría de empresas, Ricardo. Sí, Edgar, definitivamente la integración de servicios que amplíen la experiencia de usuario es clave. Esa es una de las tareas que muchos de nuestros clientes han venido explorando, utilizando tecnologías como mencionabas, Connect, los servicios de inteligencia artificial, que más adelante vamos a ver algo, pero por ejemplo, para la personalización de contenido, identificar cuáles son esos aspectos, esos puntos temáticos que son de mayor interés para nuestros usuarios, generar catálogos específicos para ellos, son algunos de los casos que hemos encontrado. También, por ejemplo,
toda la parte de notificaciones y visibilización de la situación del cliente, ¿sí? Es decir, todo el tema de sus pedidos o sus interacciones con las aplicaciones de los clientes han venido mejorando en una dinámica mucho más transparente. O sea, ya se siente el cliente, el usuario final, se siente involucrado completamente con nuestros clientes. Bueno, y eso evidentemente es una de las tendencias más importantes, aquí un poquito resumiéndolas, todo lo que tiene que ver con los portales web, con las aplicaciones, la interacción por voz. No puedo dejar de mencionar a Alexa. Por Dios, que Alexa es el dispositivo más vendido hoy en día en el mundo para interacción por voz. Creo que esa va a ser otra de las grandes revoluciones, cómo interactuamos con las tecnologías por voz. Ya hablamos un poquito de los contact centers, pero bueno, va a venir otro tipo de revolución muy ligada a los wearables, al IoT. En fin, estamos en una tendencia donde hacer esta transición a la nube requiere como tener estas dos dimensiones. Hay mucho del backend que se tiene que modificar para modernizarlo y que cuando vayamos al front y cuando vayamos a innovar, ambos mundos calcen, ambos mundos peguen y se puedan hacer esas innovaciones y que la empresa pueda responder justamente de la mejor manera a las expectativas de los clientes, que finalmente eso es lo importante. Lo que ustedes tienen que pensar es que sus clientes hoy en día lo que están esperando es aplicaciones inteligentes, rápidas, personalizadas, que respondan a lo que vivimos hoy en día, un mundo que va a una velocidad impresionante. Nos queda una última parte, también muy importante, y es cómo la inteligencia artificial y el machine learning está transformando todas las aplicaciones y todas las interacciones. Antes de entrar en materia, quisiera que me contara, Ricardo, el prerequisito para hablar de inteligencia artificial y de machine learning. ¿Cómo ves tú ese journey? ¿Cuáles son las fases para llegar allá? Porque yo creo que la gente hoy en día dice, eso es demasiado avanzado para mí, eso no es para mí. ¿Qué opinas? ¿Ya cualquier empresa podría usar inteligencia artificial en sus aplicaciones? ¿Eso está al alcance de todo el mundo? Definitivamente, Edgar, esa es la realidad. Y la realidad es que tenemos clientes que tienen la impresión de que es muy difícil, pero está más cerca de lo que creemos. Y básicamente, ¿por qué? Porque las soluciones de inteligencia artificial están organizadas y diseñadas de tal manera que me permiten mayor o menor grado de intervención para aprovechar el servicio. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos servicios muy abstractos, listos para utilizar, que me van a permitir hacer cosas tan complejas. Pensemos en las complejidades que podemos resolver acá. Identificación de rostros, procesamiento, análisis de imágenes para identificar todos los contenidos que tenemos en alguna imagen, en video. Procesamiento de lenguaje natural, entender qué dicen las personas. Análisis de texto, texto estructurado, texto no estructurado, para procesamiento, por ejemplo, de documentos. Generación de texto a voz, text to speech. Recomendación, motores de recomendación. Todos estos tipos de servicios ya están listos. Son básicamente integrarnos a unos APIs disponibles y podemos empezar a utilizarlos dentro de nuestras aplicaciones. Anteriormente hubiéramos tenido que armar un banco de información tan grande, tan complejo, diseñar algunas tecnologías, utilizar algunas tecnologías, algunos frameworks para procesar, analizar y generar modelos que me permitan utilizar toda esa información para mi negocio específico. Pero si tengo ese conocimiento, también lo puedo hacer. Eso es la gran ventaja. No me quedo solo en lo ya listo, sino que también puedo personalizarlo con todas las tecnologías más utilizadas de punta y con toda la capacidad de cómputo que me da la nube. Bueno, vamos por partes porque yo creo que esta parte de la audiencia quiere que le detallemos. Entonces hablamos de una primera capa donde puedo utilizar la inteligencia artificial sin ser experto en inteligencia artificial. Yo les voy a dar un ejemplo, a ver si te gusta este ejemplo. Soy una empresa que recibe miles y miles de documentos en papel, pero evidentemente la información que está en ese papel es súper útil para analizar, procesar y entender qué está pasando, por ejemplo, con facturas, contratos, todo eso. Entonces ahí yo puedo utilizar una API que se llama Textract, saco el texto, analizo el texto y no tengo que saber de inteligencia artificial. Esas APIs, como decía Ricardo, ya están listas, solamente las uso
y de alguna manera, exploto la información sin saber de eso. Ahora bien, lo que tú decías, Ricardo, a ver si entendí bien, hay otras capas del uso de la inteligencia artificial donde yo puedo construir mis propias APIs, pero para eso tengo que saber un poquito más de inteligencia artificial. Yo puedo construir mis propias APIs con mi propia base de datos, con mis propios bancos de datos para entrenar mis propios modelos, y ahí puedo utilizar, por ejemplo, herramientas como SageMaker que me ayuden justamente a todo ese flujo de información de cómo construyo el modelo, cómo publico el modelo y usar mis propios modelos. Creo que ese es el mensaje que hay que darle a la audiencia, ¿no? Que la inteligencia artificial, al igual que el cómputo en la nube, es un journey, pero yo puedo empezar desde usar herramientas ya listas e ir progresando si quiero cada vez más profundizar. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Totalmente de acuerdo porque los casos de uso muchas veces no son tan complejos como las personas creen. Entonces muchas cosas listas pueden funcionar muy bien. Y aquí es donde surge esa nueva especialidad de conocimiento que son los científicos de datos, ¿no? Que hoy también adquieren toda esa relevancia cuando ya queremos profundizar en ese proceso de diseñar nuestros propios modelos, de analizar, de armar modelos que de pronto son demasiado específicos para nuestro negocio. Creo que allí es un balance bien completo entre lo que yo puedo usar de primera mano y cómo puedo profundizar a la flexibilidad máxima de la tecnología, ¿no? Sí, yo ahí quiero darle también un consejo a toda esta audiencia que nos está oyendo hoy, y es algo que mencionó Ricardo, que es casos de uso. A veces en este enfoque de tecnología nos centramos en la tecnología y tratamos de experimentar con la tecnología, lo cual está muy bien, pero nos olvidamos del caso de uso. Y en Amazon tenemos una cultura de siempre partir de la necesidad del cliente y construir hacia atrás. Y yo creo que en inteligencia artificial y machine learning es crítico hacerlo así. Partan del caso de uso, partan de lo que quieren resolver y construyan hacia atrás, porque de pronto la solución que ustedes van a encontrar es mucho más fácil y mucho más accesible de lo que ustedes pueden imaginar. Puede que haya ya APIs que ya están listas. Por ejemplo, pienso por ejemplo en la banca hoy en día que quiere hacer onboarding digital sin que la persona tenga que ir a una oficina física, con simplemente leer, por ejemplo, la huella digital o el iris del ojo. Esas soluciones están todas listas para usar. Propias de Amazon o construidas por nuestros socios en el marketplace, todo eso ya está listo. Quiero terminar con algo, Ricardo, que no hablamos en la presentación, pero que me parece fundamental, y es el rol de los datos hoy en día, la analítica. Yo creo que hoy en día 80% de nuestra audiencia debe estar pensando, bueno, ¿cómo construyo un data lake? Y deben tener esa ansiedad de construir un lago de datos y cómo aprovecho los datos. Y les dicen todo el tiempo, están recibiendo que los datos son el nuevo petróleo. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia hoy para que simplemente tengan unos pasos contundentes de cómo construir una estrategia de datos y que justamente los datos son el insumo para qué? Para analizar lo que está pasando y después para construir modelos de inteligencia artificial. ¿Qué recomendación les podrías dar? Sí, creo que eso que afirmas es supremamente válido, Edgar. Las organizaciones en el día a día simplemente lo que están haciendo es incrementar esa cantidad de datos que tienen del comportamiento de sus clientes, de sus usuarios, de sus partners, y a partir de todo ese volumen de información podemos hacer múltiples procesos, cosas tan simples como identificar tendencias, hacer proyecciones, identificar anomalías. Por ejemplo, hay muchos casos de uso orientados a la detección de fraude, pero ¿cómo llego allá? Hay un proceso y, como lo decías, el conocimiento de los datos y el buen aprovechamiento de los mismos depende mucho del caso de uso y la estructura que yo tenga. Entonces, hay tecnologías en la nube que me van a permitir simplificar ese proceso de llevar mis datos a ese repositorio virgen donde los tengo listos para ser tratados en diferentes aspectos. Entonces, ese repositorio, que normalmente es el Data Lake, ¿qué va a servir? ¿Cómo lo voy a poder integrar a mis diferentes modelos? Hay múltiples tecnologías, desde servicios serverless como Athena, Redshift, Glue, EMR, que me van a permitir hacer todos esos procedimientos para armar esos modelos dependiendo del caso de negocio. Definitivamente el caso de uso, entender el propósito me va
a guiar en escoger la tecnología, en usar las herramientas y en abordar los datos de la manera más efectiva. Bueno, déjenme concluir con esto. El concepto de computación en la nube, todavía en el imaginario de muchas personas y de muchas empresas, sigue siendo pasar de un procesamiento on-premise a un procesamiento en otro lugar. Y para muchas organizaciones todavía esa es la computación en la nube. Pero si ustedes retoman un poco lo que hablé hoy, lo que tuve el privilegio de hablar hoy con Ricardo, hoy hablamos de que la computación en la nube engloba cientos de cosas, engloba obviamente eso, la infraestructura como servicio, que es la parte, fue ahí donde nació, pero engloba los containers, los servicios administrados, las bases de datos de propósito específico, la computación cuántica, engloba las bases de datos, ya hablé de las bases de datos de propósito específico, engloba las nuevas formas de interacción con los usuarios, call center en la nube, engloba la inteligencia artificial, engloba todo eso, la capacidad que tenemos de darle esa magia a las aplicaciones. ¿Por qué quiero concluir con eso? Porque yo creo que el término computación en la nube fue un término un poco desafortunado, porque es un término que engloba tantas cosas en un solo término y es muy difícil de entender. Entonces mi consejo para ustedes hoy es ese, es entender que tanto la inteligencia artificial como la analítica, como la modernización de aplicaciones, como la propia migración a nube, todo eso son viajes o journeys separados que requieren una estrategia, que requieren recorrer un camino donde el conocimiento, el entrenamiento de sus equipos, el escoger un buen aliado es absolutamente fundamental. Y ese, Ricardo, creo que es nuestro propósito, el propósito de Clouster, el propósito de Amazon Web Services es ser su aliado en este mundo que es muy amplio y que requiere ir construyendo justamente unas bases importantes. Muchas gracias a ti, Edgar, por este espacio, compartir esta sesión tan interesante. Realmente siempre es un gusto compartir el conocimiento con nuestros clientes, con esta audiencia tan interesada. Definitivamente el camino de la nube, el journey hacia la nube es una experiencia que todas las organizaciones deberían tener y para lograr muchos mejores resultados en su objetivo de negocio. De verdad, un placer. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Felices de haber estado y de haber compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, continuamos con la agenda del evento.